Hola chiquillos, hola chiquillas, un poquito tarde, pero finalmente les voy a subir, les comparto eh, nuestro video de resumen de esta segunda sesión del taller de Nietzsche para principiantes que estamos desarrollando. Eh, Recalco el para principiantes, en clases le he resaltado también mucho esta cuestión. Y en esta clase nosotros hablamos sobre el primer libro que publica Nietzsche el año 1873, que se llama El origen de la tragedia. ¿Ya? Un libro que publica cuando él se vinculaba con la sociedad o con el mundo de los filólogos. ¿Ya? Y por lo tanto también este libro dentro de su grupo es bastante criticado. Es bastante criticado porque eh, es poco estricto con los datos que recoge, es bastante criticado porque no hay una fundamentación clara sobre sus fuentes, etcétera. ¿Sí? Antes que todo, hay que explicar que una idea fundamental en Nietzsche es la defensa del arte por sobre la razón. ¿En qué sentido la defensa del arte por sobre la razón? En un sentido de cuál sería la mejor herramienta, tanto para transmitir conocimientos respecto al sentido de la existencia y del cosmos, como para recibirlos. ¿Ya? Uno podría decir, así como por dar un ejemplo, que es mucha más la gente que transforma su conciencia y que entiende cosas mediante una buena película que mediante un buen argumento. Alguien como Nietzsche pensaría que el ser humano, más que ser un ser racional, es un ser creativo. ¿Ya? Y esto es importante entender para ir rastreando, para ir cachando cómo también va a ir cambiando la escritura o la forma que Nietzsche va a tener de expresar sus ideas a lo largo de su obra, ¿cierto? Eh, y eso es también lo que hace a este primer libro de Nietzsche, cuando uno lo lee, un poco extraño. Un poco extraño en el sentido de que si usted llegó al taller de Nietzsche para principiantes, porque leyó frases de Nietzsche, porque leyó Zaratustra, porque revisó Aurora, porque revisó el Anticristo, o el mismo humano demasiado humano. ¿Sí? Entonces, claro, uno al revisar el origen de la tragedia, le choca un poco su forma de escribir, porque su forma de escribir tiene mucho más que ver con la forma más tradicional de entender la filosofía o la forma de explicar y transmitir ideas con la forma que va a tener posteriormente. De hecho, Nietzsche, el año 1886, critica este primer libro llamado El origen de la tragedia, diciendo que todavía arrastra mucho de Hegel, que todavía arrastra mucho de Schopenhauer, y que ese libro, en lugar de escribirlo, lo hubiese tenido que cantar. Y eso es muy interesante. Critica la forma, no critica el fondo, no critica las ideas que defiende, sino que lo que va a criticar es la forma de escribirlo. Y vuelvo a repetir, Nietzsche va a decir, ese libro en lugar de escribirlo, lo hubiese tenido que cantar. ¿Sí? ¿De qué trata? ¿De qué versa este libro? Ya les contaba al comienzo, ¿cierto? Que intentando escribir un libro para la comunidad filológica, al parecer terminó haciendo más bien un libro de filosofía. Lo que hace más bien Nietzsche en este libro es terminar describiendo de una u otra forma
una realidad psicológica y una realidad social respecto a ciertas fuerzas, a ciertas energías, para que nos pueda ir quedando más claro, a ciertas energías, lo vamos a decir, que de cierta manera subterránea subyacen a nuestra existencia. ¿Sí? Para llevarlo a una metáfora más cristiana quizá, aunque no sería una definición ad hoc para lo de Nietzsche, pero sí nos puede quedar más claro. Todos tenemos un angelito bueno y un angelito malo que siempre están luchando entre ellos. ¿Sí? Quien tenga formación o haya estudiado o ha intentado abordar el psicoanálisis o la psicología, se habrá dado cuenta que se insiste bastante en este angelito bueno y en este angelito malo que están al interior de cada uno de nosotros. Un angelito malo que te dice, lánzate, total, nada, lánzate, total, nada tiene sentido, lánzate a disfrutar la vida. Y otro angelito más bueno que te dice, calmao, que esto que tú estás haciendo puede traer consecuencias. ¿Ya? A estas dos energías Nietzsche la bautiza con nombres de dioses griegos. Una energía va a ser llamada la energía apolínea y otra energía va a ser llamada la energía dionisiaca. La energía apolínea, que se vincula con el dios Apolo, que es el dios de alguna u otra forma del sol, un dios que nos llama a la mesura, el dios del orden, del sueño, de lo estructurado. Y por otra parte Dionisio, que como sabrán es el dios del vino. Y por lo tanto, una energía que subyace a nosotros, que nos llama al desorden, que nos llama a la embriaguez, que nos llama al sinsentido. ¿Sí? Y para Nietzsche, estas energías también se manifiestan en la creación artística. Del lado de lo apolíneo, va a poner principalmente a las artes figurativas, la escultura, la pintura, la poesía en un sentido que se puede discutir, y un arte que pone en el lado dionisiaco, que va a ser la música. ¿Ya? Una energía que nos lleva al desenfreno, que nos lleva al desorden, que nos lleva a perder el sentimiento de individualidad. Cuando uno está en el carrete, le está poniendo, está al ritmo de la música, bailando, en algún momento siente que se van perdiendo los contornos de la realidad y es como si todo se volviese una pura masa, un puro magma. ¿Sí? Por otra parte, la energía apolínea, la energía del arte figurativo que intenta llevar a la realidad el orden, el sentido, lo estructurado, la forma. ¿Sí? Sin embargo, si al interior de la cultura, si al interior de la sociedad o al interior de nosotros mismos, cualquiera de estas dos energías triunfara, no sería posible el desarrollo de la humanidad misma, ¿cierto? Imagínense fuésemos puro Dionisio, o imagínense si solamente esta energía triunfara y gobernara en nosotros. La sociedad sería imposible. Sería, por así decirlo, una partusa eterna. ¿Cachan? Y por otra parte, si fuésemos pura energía apolínea, seríamos una sociedad de robots, una sociedad de autómatas.
Entonces digamos que culturalmente, que socialmente Nietzsche va a sentir que hay una necesidad de cierto encuentro entre estas dos energías. ¿Sí? Entonces Nietzsche, para hablar de estas energías, ¿a quién va a recurrir? Va a ser a la cultura griega, a los antiguos griegos. ¿Sí? Siglo V antes de Cristo, de ahí hacia atrás. Entonces va a intentar explicarnos que en Grecia ocurre un fenómeno particular. Y le vuelvo a recalcar la importancia del arte. Porque finalmente, para Nietzsche es mediante el arte cómo a nosotros se nos van transmitiendo de alguna u otra forma estas energías. ¿Sí? En un contexto en que el arte era muy importante en el desarrollo de las sociedades. Nietzsche siente, o Nietzsche dice, Nietzsche piensa que la sociedad griega, previa al surgimiento de los dioses olímpicos, de Zeus, de Apolo, de Poseidón, Atenea, era una sociedad muy dionisiaca. Y cuando nos referimos a dionisiaca también nos referimos a una sociedad que habita la existencia como un sinsentido, que habita la existencia como una cuestión terrible, que habita la existencia como un sufrimiento. Como un sufrimiento. Y como le relataba también al comienzo, una sociedad que se basa en esos principios es una sociedad que va camino a su destrucción. ¿Mm? Entonces, finalmente, es en función de esto donde surgen los dioses olímpicos. Que como ustedes habrán revisado en algún momento, habrán cachado, le habrán contado, los dioses olímpicos, los dioses griegos son muy distintos a los dioses de las religiones monoteístas. ¿En qué sentido? En el sentido de que tienen pasiones, en el sentido de que se meten con humanos, tienen sexo con seres humanos, tienen vicios, ¿sí? Entonces, finalmente la existencia de estos dioses le venían a dar un fundamento a este sinsentido o a este sufrimiento de la existencia. ¿Cachen que si uno lee respecto a los dioses griegos, es súper distinto que si lee la Biblia? Cuando uno lee respecto a los dioses griegos parece más una película de acción, parece más una telenovela, donde al finalmente uno, el espectador, o uno, el lector, puede proyectar su vida, le puede dar sentido a este sinsentido, puede vivir en las vidas y en las expectativas de estos otros, un poquito similar a lo que nos ocurre el día de hoy con las superestrellas, con las estrellas de la música, con las estrellas del cine. ¿Qué sería de nuestras existencias si no tuviésemos estas otras existencias para contemplar? Estas existencias que al parecer sí tienen vidas significativas, sí tienen vidas con sentido, sí tienen vidas con fundamento. ¿Sí? Sin embargo, son ilusorias. Sin embargo, es una ilusión. Es un velo que se le coloca a la realidad. Cuando yo puedo ver que mi vida puede llegar a ser o puede llegar a tener fundamento contemplando estas vidas de superestrellas, contemplando esta vida de los grandes dioses, lo único que estoy haciendo
es ponerle un velo a la realidad. Y la realidad es que la vida es trágica, que la existencia es sufrimiento. ¿Sí? Entonces, claro, esta fuerza que la identificamos también con la fuerza apolínea es ilusoria, es falsa. Y esta fuerza que la relacionamos con lo dionisiaco abraza la vida en lugar de abrazar la ilusión. Pero sin embargo abraza la vida a costa, o el precio de abrazar la vida es a costa del sentimiento de individualidad. Y si es a costa del sentimiento de individualidad, es a costa de la existencia de la vida social. Es a costa de los fundamentos que permiten organizarnos y nos permiten vivir. De las instituciones, de la ciencia, de las costumbres, de las religiones, etc. Entonces, claro, al parecer es necesario que estas dos energías se aúnen, que estas dos energías vean un equilibrio. Porque les repito, si fuéramos puro Apolo, viviríamos una vida ilusoria, viviríamos una vida de autómatas, una vida de gente que no se cuestiona nada, por ejemplo, y si fuésemos puro Dionisio, no sería posible la existencia de estos fundamentos que nos permiten vivir. Que nos permiten vivir y también desarrollarnos. Entonces, ¿por qué el origen de la tragedia? ¿O por qué la importancia de la tragedia en este autor y en este libro? ¿Ya? La tragedia es, de una u otra forma, el teatro griego. ¿Ya? El teatro griego. Pero un teatro griego que Nietzsche siente que de una u otra forma es capaz de mezclar y es capaz de aunar estas dos energías. Y de esa forma mostrarlas, de esa forma representarlas, y de esa forma, de una u otra manera, educar y hacer entender al espectador esta dinámica. La dinámica de lo apolíneo y lo dionisiaco. ¿En qué consiste esta tragedia? Un espacio donde hay un coro que por medio de la música relata las penurias de la existencia y donde también a este coro lo acompaña un héroe trágico, un héroe que sufre y un héroe que finalmente no es capaz de luchar contra su sentido, contra su destino. Sin embargo, este acto, la audiencia lo disfruta. La audiencia puede disfrutar de la puesta en escena de esta lucha donde siempre se pierde, de esta lucha donde siempre se es derrotado. ¿Mm? Entonces, claro, en este hecho social, en este acontecimiento, la sensación que queda, la sensación que deja, es que a pesar de que no hay fundamento, a pesar de que no hay sentido, la vida persiste, la vida se reafirma,
la vida se vive. Y en este hecho, en esta etapa, en este momento de la cultura griega, Nietzsche ve su apogeo. Nietzsche ve lo más pulento. Sin embargo, y con esto ya voy cerrando, Nietzsche siente y Nietzsche piensa que este momento dura muy poco. Que este momento dura muy poco. Que básicamente esta Grecia se vuelve socrática. ¿Y qué quiere decir que se vuelva socrática? Que comienza a realzar solamente una de estas energías y comienza a negar la otra de estas energías. Con Sócrates o con el pensamiento de Sócrates, finalmente lo que va a ocurrir es que lo puramente importante comienza a ser la razón. Lo puramente importante comienza a ser el alma. Lo puramente importante comienza a ser la estructura. Todo aquello que llama a la pasión, todo aquello que llama al desorden, todo aquello que llama a la embriaguez, comienza a ser de una u otra forma moralizado y comienza a ser visto como lo inferior, como lo malo. Y para Nietzsche es finalmente esta idea la que triunfa en la cultura occidental. Una idea que para darle fundamento a la existencia termina negando la vida. Un ejemplo muy claro es el cristianismo de la forma en que lo lee Nietzsche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el cristianismo el fundamento de la vida va a estar, por así decirlo, todo el rato en cultivar la vida interior, donde todo lo que tiene que ver con el goce del cuerpo, donde todo lo que tiene que ver con el goce de estar vivo, termina siendo de alguna forma censurado, incluso transformado en pecado. Porque el único fundamento, la única certeza, se encuentra en esta conexión con Dios mediante lo espiritual, mediante el alma que niega todo lo externo. Hasta ahí quedamos más o menos. Espero que estén muy bien. Les recuerdo que hoy día, más tardecito, tenemos la clase sobre humano demasiado humano. Les dejo un saludo. Les dejo mis datos. Quien se quiere inscribir para la clase de hoy me puede escribir por mensaje interno.